Señor que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente aquí en este lugar, el templo, Señor, de la IBE, de tu iglesia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia, como pueblo, como tu iglesia, para poder, Señor, elevar nuestras voces, alabarte, glorificarte, Señor, y pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, esté tocando nuestros corazones, esté tocando nuestras mentes. Que podamos, Señor, estar atentos a la predicación, al mensaje que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad tan grande que nos das de poder estudiar, venir aquí en tu palabra. Te pedimos que estés con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Como mencionó Liana, tenemos un visitante especial, Pastor Kevin, esta tarde, y le damos gracias a Dios por él. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada una de las familias representadas aquí en este lugar. Le damos gracias a Dios porque el Señor está haciendo su obra aquí en la IBE, la iglesia local, pero también sabemos que Él está obrando en su iglesia universal. Y le damos gracias a Dios por cada una de esas personas, hermanos y hermanas, amigos y amigas que se conectan domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, para juntos poder edificarnos en la palabra de Dios. Esta tarde es una tarde muy especial porque comenzamos una nueva serie de estudios. Y esta serie de estudios está basado prácticamente en el libro de Romanos. Y le doy gracias a Dios por nuestra hermana Jenny, por esa labor, por ese servicio que ella da al Señor, porque toma tiempo desarrollar este hermoso video. ¿A cuántos les ha gustado este video? Hermoso, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, a nuestra hermana a Jenny, también al Ministerio de Alabanza. Hemos tenido un tiempo muy hermoso de levantar nuestras voces, de cantar juntos con Él. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, porque sabemos que toma tiempo, que toma energía, que toma horas de práctica y de poder venir y preparar todo listo para que juntos como iglesia podamos alabar a nuestro Señor. Y como pastor le quiero dar gracias a Dios por hermanos y hermanas que de una u otra manera han expresado ese cariño, ese amor hacia mi persona. Y le doy gracias a ellos por esa muestra de gratitud, de amor, de cariño. Y la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía, no que busque dádivas entre vosotros, sino que más bien estoy buscando, dice, fruto que abunde en cuenta de ustedes. Le doy gracias a Dios por el cariño y la manera como están expresando ese agradecimiento hacia mi persona y hacia mi familia. Así que una familia muy querida de la iglesia es responsable por qué me estoy vistiendo de esta manera esta tarde. Le doy gracias a Dios por esos hermanos. Y como dijimos, Romanos, Dios quiere darte un nuevo comienzo. Así que esta tarde comenzamos y como decimos, esta tarde nos embarcamos en una serie de estudios de que quizás sea el libro más grande del Nuevo Testamento. Y creo que no es una exageración decirlo, que Romanos es el libro más grande del Nuevo Testamento. Mis hermanos, Romanos es sin lugar a dudas la obra teológica más grande del apóstol Pablo. Y no porque lo diga yo, el pastor Julio, sino que muchas personas, hermanos, que han dedicado su vida al estudio de la palabra de Dios, han llegado a esta conclusión. Y yo creo que tú y yo, como iglesia local, como iglesia universal, al final de toda esta serie de estudios, creo que vamos a decir lo mismo de este hermoso libro, de esta carta. Este libro se ha llamado la Constitución del Cristianismo.
Este libro de Romanos se ha llamado el manifiesto del cristiano. Este libro de Romanos se ha llamado la catedral de la fe cristiana. Imagínense ustedes la Constitución. Y nosotros sabemos que la Constitución es muy importante para que una nación pueda avanzar, ¿verdad? Para que una nación pueda dirigirse. Así de importante, mi hermano, es el libro de Romanos. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado esta palabra manifiesto? ¿Cuántos de ustedes? ¿Qué es el manifiesto? El manifiesto, seguramente ustedes han escuchado asociado con el manifiesto comunista, ¿verdad? Y el manifiesto es esa agenda, ese conjunto de ideas, de filosofías, de doctrinas que va a regir precisamente a este partido, ¿verdad? Y así de importante, mis hermanos, para muchos hermanos, este libro de Romanos representa el manifiesto de nosotros los cristianos. Y por último, esa catedral de la fe del cristianismo. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque muchos de nosotros tenemos este concepto falso, equivocado, que la fe es algo que viene de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pero no es así. La fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír y el oír precisamente por este libro, la palabra de nuestro Dios. Y cuando decimos que Romanos es la catedral de la fe cristiana, estamos diciendo que Romanos precisamente es el lugar donde tú y yo vamos a explorar cada una de esas doctrinas que nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado. Sin duda alguna, a través de la historia, este libro de Romanos ha sido el responsable, escúcheme bien, el responsable de grandes cambios. Y cambios en la vida de individuos, de personas. Cambios en la vida de familias, de la iglesia, de la sociedad, más que cualquier otro libro. Y cuando reflexionamos en nuestra situación, mi hermano, actual, el pastor Kevin ha venido a visitarnos, hablamos por teléfono, hemos estado conversando de la necesidad que tú y yo como iglesia tenemos de orar por la situación de estos países, de estas naciones, ¿verdad? La situación que estamos viviendo, mis hermanos, no es fácil. La situación que estamos viviendo, como dice la palabra de Dios, estamos viviendo en los últimos días. Hay problemas, dificultades, hay situaciones en las cuales, mi hermano, nosotros, el evangelio de nuestro Dios está siendo atacado de una u otra forma. Y cuando reflexionamos en nuestra situación, mi hermano, es fácil ver la urgencia de un nuevo cambio en nuestras vidas. Es fácil ver la urgencia, mi hermano, de un nuevo cambio en nuestra iglesia local, ¿verdad? Es fácil ver la necesidad y la urgencia de un nuevo cambio aquí en esta sociedad, en este país, y por qué no decirlo, en el mundo entero, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Todos, mi hermano, todos anhelamos un avivamiento. Todos anhelamos un nuevo cambio, una nueva oportunidad para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Cada vez que nos reunimos para orar, siempre estamos hablando de un avivamiento. La iglesia del Señor, la iglesia local, la iglesia universal, mi hermano, urgentemente necesita un avivamiento. Y déjame decirte lo siguiente, que un avivamiento no empieza con cientos y con miles de personas. Un avivamiento necesita solamente una vida comprometida, una vida dedicada a nuestro Dios. Yo estoy más que seguro que el libro de Romanos, mi hermano, va a despertar ese deseo en nosotros de poder
ser usados por nuestro Padre Celestial como ese instrumento para llevar a cabo un gran avivamiento, no solamente aquí en este lugar, la iglesia, sino a través de todas nuestras comunidades y, por qué no decirlo, a través del internet, un avivamiento a todo el mundo. Amén. Amén. Dios necesita de una persona, de un hombre, de una mujer dedicada a Él. Es por eso, mis hermanos, que una vez más necesitamos visitar esta poderosa, esta hermosa carta del libro de los Romanos. Es por eso que necesitamos escuchar la voz del Santo Espíritu de Dios que nos habla a través de ella. Es por eso que necesitamos tú y yo ser sensibles a la voz de nuestro Padre Celestial. Es por eso que tú y yo necesitamos orar y pedirle a nuestro Dios por su visión. De que cada vez que escuchemos aquí en este lugar su palabra, nosotros podamos obedecerla, que podamos ponerla en práctica, que podamos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de nuestro Dios. Es el deseo de mi corazón que a través de estos estudios del libro de Romanos, tú y yo podamos tener esa hambre de nuestro Dios, que podamos ser sensibles, que podamos responder, que no nos contentemos, mis hermanos, de estar solamente escuchando y estar sentados ahí, no, que nos llenemos de valor como estos hermanos en Roma, de que salgamos y prediquemos el evangelio de salvación a este mundo que vive en oscuridad. Este, mi hermano, fue el libro que en septiembre nos cuenta la historia. En septiembre del año 386 después de Cristo, tocó el corazón de un hombre, tocó el corazón de un nativo del norte de África que era un profesor en la ciudad de Milán, en Italia. Me estoy refiriendo a Agustín. Nos cuenta la historia que mientras Agustín se sentaba a llorar en el jardín de un amigo, mientras él estaba examinando su corazón, mientras él estaba reflexionando en su situación espiritual, nos dice la historia que él escuchó la voz de un niño que le decía, tole lege, tole lege. Y estas palabras en latín significan, toma y lee, toma y lee. Y junto al lado de Agustín había un rollo abierto. Y ese rollo precisamente era el libro de Romanos. Y nos dice la historia que él tomó este libro y leyó estos versículos que le llamaron la atención. Y estos versículos los encontramos en Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14, la palabra de Dios. En esos momentos le habló a este hombre, Agustín, lo siguiente. Ya que nosotros pertenecemos al día, en otras palabras, ahora que tenemos una vida nueva, ahora que hemos sido rescatados de la oscuridad y de las tinieblas, dice, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Y el versículo 14, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. En otras palabras, dejen que el Espíritu Santo controle sus miembros y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Mis hermanos, Dios usó estos versículos para traer a este hombre Agustín hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Para muchos
Agustín es uno de los más grandes teólogos y líderes de la historia de la Iglesia. Y es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga, que al igual que Agustín, esta tarde, tú que estás ahí sentada o tú que nos estás mirando a través de la pantalla, tú que estás ahí, tú puedas encontrar paz y salvación de tu alma, de la misma manera que Agustín lo encontró. Pero ¿sabes qué? La historia nos dice que 1000 años después, un monje católico de la orden agustina llamado Martín Lutero, que era profesor de una universidad en Alemania, él estaba enseñando a sus estudiantes. ¿Saben qué libro? ¿Se imaginan ya? Precisamente, él estaba enseñando a sus alumnos este hermoso libro de Romanos. Y mientras él estudiaba este texto que vamos a dar lectura, dice que su corazón se detuvo, sus pensamientos se paralizaron, precisamente al encontrar este tema de la justificación por la fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. La palabra del Señor dice así. Esa buena noticia, dice, el Evangelio de Dios, las buenas noticias, dice, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, nos declara inocentes, dice, ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, no a través de nuestras obras. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y esto me hizo reflexionar mucho, porque como dice el apóstol Pablo también en Efesios, esto significa que tú y yo, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos, ¿verdad? Solo a través de la fe. Cuando nosotros recibimos y obedecemos el Evangelio de nuestro Dios, podemos experimentar vida, vida abundante y vida eterna. Tener un nuevo comienzo en nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, usó este versículo para llevar a Lutero a los pies de Cristo y llevar también la reforma, todo este movimiento cristiano al mundo entero. Así que es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga, que al igual que Lutero, tú puedas encontrar en este estudio que vamos a llevar a cabo la fuente de la salvación. Que podamos encontrar que solo a través de la fe, tú y yo, podemos tener vida eterna. Pero la historia no queda ahí. Se nos dice que unos cientos de años después, un ministro ordenado de la Iglesia de Inglaterra llamado John Wesley, miren, él se estaba preparando para llevar el Evangelio a los Estados Unidos como misionero. Él se estaba preparando. Sin embargo, a pesar que este hombre, Wesley, era un predicador y ahora un misionero, él estaba confundido. Este hombre tenía dudas acerca de su relación personal con nuestro Dios. Imagínense ustedes, un predicador, un misionero, que no estaba realmente seguro de ser salvo. Y se nos dice que llegó un miércoles por la noche, cuando Wesley asistió a un estudio bíblico en Londres. Y mientras estaba allí, escuchó algunos de los comentarios de Lutero sobre el libro de Romanos. Y una vez más, mi hermano, Dios usó este libro de Romanos para traer a este hombre, John Wesley, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nuestro Dios usó a John
y a su hermano Charles como instrumentos para traer los grandes avivamientos al mundo de aquel entonces. Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, mi hermana, y ahora me voy a referir a usted como iglesia. Hemos venido de estudiar este hermoso libro, esta hermosa carta de Primera de Juan. Y el apóstol Juan siempre, a lo largo de su carta, nos animaba y nos desafiaba a examinar nuestro corazón. Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, que tú y yo podamos examinar mientras estudiamos esta hermosa y poderosa carta, nuestra relación con nuestro Dios. Y que al igual que este hombre, John Wesley, podamos venir a los pies de nuestro Dios, si es que no tenemos salvación. Ahora es común ver, mis hermanos, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo en Perú y en países de la América, campañas políticas, ¿verdad? Es común ver que durante estas campañas políticas muchos candidatos prometen y prometen y prometen cosas nuevas para resolver los problemas viejos de la sociedad, de esas naciones, ¿verdad? Ya sea que se trate de una nueva política, de una nueva estrategia o de una nueva visión, la promesa de estos hombres es la misma. Es el tiempo de un nuevo comienzo. Llegó la hora del cambio, ¿no? Ese es el tema, ¿no? El eslogan que siempre escuchamos de estas personas, trayendo estrategias, según ellos, cambios nuevos para resolver los problemas viejos de esas naciones. Y cuando Pablo, mi hermano, escribió a los creyentes en Roma, uno de los temas precisamente fue un nuevo comienzo. Y el apóstol Pablo aquí en este libro que vamos a estar estudiando, él explica cómo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escúchenme bien, es la respuesta a los problemas viejos que el mundo enfrenta. A los problemas como por ejemplo el pecado, la culpabilidad, la derrota y las relaciones rotas y disfuncionales entre los hombres. Alguien dijo lo siguiente: el corazón de los problemas del hombre es un problema del corazón. El problema del hombre, mi hermano, no es necesariamente la sociedad, no es lo externo. El problema del hombre es su corazón. Por eso es que el hombre y la mujer no pueden tener un nuevo comienzo si es que no tiene un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón solo puede ser dado por el evangelio de nuestro Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en este hermoso libro de Romanos. Y cuando llegué a esta parte del mensaje, se me vino a la mente este hermoso pasaje en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17, donde el mismo apóstol Pablo comienza a hablar de este ministerio de la reconciliación, en otras palabras, hablándonos del evangelio de nuestro Dios. Y mira lo que él dice a estos hermanos en Corinto. Sea, dice, de una forma u otra, dice, el amor de Cristo nos controla. Una vez que nosotros hemos recibido nueva vida, el Espíritu Santo controla nuestros miembros. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Y el versículo 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano,
¿Qué tan diferente lo conocemos? Dice, ahora que somos nuevas criaturas. Y luego el versículo 17, él termina de la siguiente manera. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido, dice, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y este, mi hermano, es el mensaje del libro de los Romanos, que tú y yo podemos tener un nuevo comienzo, nueva vida. Y el libro de los Romanos, mis hermanos, es Dios hablándonos a la iglesia y a sus criaturas, que solo Él puede darnos un nuevo comienzo. Uno de mis hijos me hablaba y me decía, papá, le doy gracias a Dios porque tú eres mi papá, porque tú eres un padre de 2 oportunidades, decía él, ¿no? Que me das oportunidades. Imagínense ustedes, mis hermanos, nuestro Dios grande y poderoso, un Dios no de 1 o 2 o 3 oportunidades, sino es un Dios que está ahí pacientemente esperando por nosotros, para darnos un nuevo comienzo, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. El verdadero comienzo, mi hermano, empieza aceptando. El verdadero comienza obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero comienzo empieza recibiendo a Cristo en tu corazón. Y es el deseo que tengo esta tarde, de que tú, mi amigo, mi amiga, puedas recibir al Señor Jesucristo esta tarde como tu Salvador. El verdadero nuevo comienzo empieza con una nueva relación con nuestro Dios, a la cual el apóstol Pablo llama justificación. Una doctrina básica, bíblica, que todo hijo de Dios debe entender. Y no se preocupen porque vamos a ir paso a paso, vamos a estar explicando todas estas doctrinas. Y este es un llamado a todos nosotros. A veces se nos dice, no hables de doctrinas. Los hermanos, la iglesia no va a entender las doctrinas, pero ¿sabes qué? Esa es la mentira más grande del enemigo, ¿verdad? El enemigo no quiere que tú conozcas la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad nos va a hacer libres. Y vamos a tomarnos el tiempo, mis hermanos, para estudiar estas grandes doctrinas, paso a paso, de una manera que tú y yo podamos entenderlo, pero no solamente entenderlo, sino también aplicarlo a nuestras vidas. Ahora, esta nueva relación con Dios que comienza con la justificación, en otras palabras, que tú y yo hemos sido declarados inocentes delante de Dios, delante de nuestro Padre Celestial, por esa sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Esta nueva relación siempre continúa con la santificación, que es otra doctrina básica que vamos a estar hablando. Y esta santificación, mi hermano, no es otra cosa más que el nuevo poder que viene a morar en nosotros, los creyentes. Y ese poder es el Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar precisamente a vencer el pecado y que nos va a dar un nuevo motivo y un nuevo propósito en nuestras vidas. Eso es la santificación. Hemos sido declarados justos, inocentes delante de nuestro Dios, pero el Hijo de Dios no queda ahí, sino que el Hijo de Dios tiene un proceso, y ese proceso el apóstol Pablo nos dice que es hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y este proceso es precisamente la santificación. Pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para todos nosotros. No estamos solos en este proceso,
porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y Él nos va a dar el poder para tener victoria contra el pecado. Grande es nuestro Dios, ¿verdad? En esta epístola, mi hermano, el apóstol Pablo nos dice cómo es que esta nueva vida en Cristo nos permite tener paz para con Dios. En esta epístola el apóstol Pablo nos va a decir cómo tú y yo podemos ser buenos amigos, buenos hermanos, buenos ciudadanos y sobre todo buenos siervos de nuestro Dios en medio de un mundo pervertido, en un mundo lleno de maldad, donde el egoísmo, la idolatría, el pecado, la vanidad, el materialismo, mi hermano, cada día, constantemente son aplaudidos y son promocionados, ¿verdad? Es precisamente el apóstol Pablo nos dice que es el Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar a tener victoria sobre este mundo. Y mientras el apóstol Pablo nos habla del maravilloso plan de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos explica cómo este plan funciona. Nosotros vamos a descubrir, mi hermano, cuán práctica es la vida cristiana. Esta nueva vida que hemos recibido a través del Evangelio de nuestro Dios. Aquellas personas cristianos que hemos sido llamados justificados, nos dice el apóstol que podemos experimentar esa renovación, podemos tener este avivamiento en nuestro diario caminar. A medida que nosotros nos relacionamos con las personas, el apóstol Pablo nos dice que tenemos poder para poder vencer al enemigo, al mundo y a nuestra carne. Mis hermanos, durante los próximos meses, según me dirige el Señor, el Espíritu Santo, es el deseo de mi corazón predicar de este gran libro, versículo por versículo. Vamos a ir paso a paso. Y mientras lo hago, encontraremos que muchas de las preguntas que tenemos hoy acerca de nuestro Dios y lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús, cada una de esas preguntas que ahora tenemos, el Espíritu Santo de Dios va a contestar una tras una. Como dije anteriormente, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es un libro que es imposible, mi hermano, agotarlo. Este es un libro que es interminable por sus enseñanzas. Estoy más que seguro que cautivará muchas mentes y hará quizás llorar a muchos de nosotros, hermanos humildes, sensibles a la palabra de Dios. Pero sobre todo, escúcheme bien, este libro, el libro de Romanos, nos llevará a todos a ese lugar donde nuestro Dios nos quiere ver. A ese lugar donde podamos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a nuestro Dios le agrada. En otras palabras, que es la verdadera forma de adorar a nuestro Dios. Y adoramos a Dios con nuestras voces, pero ¿sabes qué? A Dios le place aún más que le adoremos a través de nuestra obediencia, a través de nuestras vidas, expresando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y este libro, mi hermano, nos llevará a ese lugar donde podamos dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas a través de la renovación de nuestro entendimiento. Porque ¿sabes qué? Solo de esa manera tú y yo vamos a conocer la voluntad de Dios
es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? A través de este gran libro, Romanos. Mis hermanos romanos, este libro fue escrito por el apóstol Pablo, se nos cuenta, se nos dice que entre más o menos el 56 y el 58 después de nuestro Señor. Dice después, desde la ciudad, dice, de Corinto, mientras Pablo el apóstol estaba en su tercer viaje misionero. La Biblia nos dice que después de que Pablo fue salvo, en Gálatas capítulo 1, se nos dice que él pasó 3 años en Arabia. Y muchos piensan que en ese lugar, durante ese tiempo, en Arabia, el apóstol Pablo estuvo estudiando precisamente el Antiguo Testamento, tratando de ver cómo el Antiguo Testamento hablaba de nuestro Señor Jesús. Y cuando el apóstol Pablo regresó a Jerusalén, llegó con una gran epístola, con un corazón lleno de emoción. Y esta tarde, al igual que el apóstol Pablo, me presento ante ustedes con una emoción grande de ser un instrumento de nuestro Dios para presentarles a ustedes este gran libro, que estoy más que seguro nos va a dar un nuevo comienzo, no solamente como individuos, como familias, como iglesia, sino también a nuestra sociedad. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Mi hermano, no hay duda sobre el poder del libro de Romanos. No hay duda. Su estudio produce una emoción y un temor reverente. Y cuando digo emoción me refiero a todas esas posibilidades que este libro, con todos estos temas que vamos a estar estudiando, el libro de Romanos, nos da para poder cambiar nuestras vidas, para poder transformar nuestras vidas. Y temor, ¿por qué no decirlo? Personalmente, por intentar exponer y enseñar este libro que es tan profundo. Y es el deseo de mi corazón que tú y yo me acompañen en oración todo este tiempo mientras estemos enseñando este libro. Me gustaría que juntos elevemos una oración al comenzar esta serie de estudios de este gran libro. Dios quiere tener quiere darte un nuevo comienzo. Yo quisiera que te unas a esta oración, ahí donde estás. Padre, sé que un espíritu humilde es indispensable para aprender. Esta tarde quiero orar para que mientras naveguemos en las páginas de este libro tan grandioso, nos des un espíritu de humildad, para que cada domingo vengamos con esa expectación de escuchar de ti, que seamos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu y que sobre todo respondamos a Él. Padre, quiero orar para que el poder que operó en las vidas de estos hombres, Agustín, Lutero, Wesley y otros tantos hombres y mujeres, ese poder que proviene de comprender y aplicar estas doctrinas fundamentales de la fe en nuestras vidas, también obre en nosotros. Danos un espíritu de humildad. Permítanos continuar en oración a lo largo de este estudio. Que tu bendición, oh Padre, descanse sobre nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga.